¿Tú cómo ves? O sea, tú al final tienes mucha información, tienes contacto con gente. ¿Qué crees que pasará con Pedro Sánchez con todo esto que viene? Porque a ver, yo lo que... está bastante acorralado por A ver, varios pero francos. es que yo lo que creo que Pedro Sánchez, nosotros lo vemos desde una perspectiva nacional, pero Pedro Sánchez es muy útil para la gente que hay en Bruselas y por encima de Bruselas. O sea, al final es como un Justin Trudeau. Ya. Es un perfil muy parecido, es un político que Sí, son te primos. puede hacer lo que sea. O sea, porque tiene una buena imagen y aguanta, ¿sabes? Entonces, desde arriba le mandan que tiene que hacer lo que sea y lo hace y cumple. Entonces, es un político muy útil, es un político dócil, un político obediente, un político con la cara más dura que el hormigón. Entonces, pienso que no le van a dejar caer tan fácil. Fíjate cómo le tratan a Sánchez cuando va a Bruselas. Ursula von der Leyen, cómo le mira, cómo... Es un político muy útil para ellos. Y al final hay que entender que está la política nacional, pero donde realmente pasan las cosas es en Bruselas. En España se manda muy poco realmente, se manda con cuestiones muy pequeñas. Donde realmente se manda es en Bruselas. Y en Bruselas tenemos a todos los burócratas alineados con la Agenda 2030, con una dirección muy clara. Entonces, fíjate lo que pasa, por ejemplo, con países como Hungría. Hace una semana, literalmente, Ursula von der Leyen se fue del pleno cuando habló Víctor Orbán porque se empezaron a enzarzar. ¿Qué pasa? La realidad es que a Víctor Orbán le ha votado un montón de personas en Hungría y es un tío que está legítimamente ahí y con una amplia representación. A Ursula von der Leyen no la ha votado nadie. Y está diciéndole a Orbán lo que tiene que hacer con los húngaros cuando han votado a Orbán. No sé, o sea, ¿por qué hay que imponerle a los húngaros lo que no quieren? Ese es el fracaso de la Unión Europea. Total. Esa es la desconexión que tiene la Unión Europea con la ciudadanía. Total. Lo que pasa es que lo han hecho tan mal que, claro, la Unión Europea ahora debe protegerse por si no se acaba la Unión Europea Totalmente. como la conocemos hoy. Y ese es el punto. De todas maneras, creo que ahora mismo el único reducto que tenemos un poco de lo que era la Europa de antes son precisamente estos países del este. Sí. Que pueden parecer muy conservadores, pero son un reducto de identidad europea que puede quedar ahí. Y que muchas veces se les demoniza, pero al final son países que lo que quieren es mantener su tradición y su vida y su identidad y sus costumbres y ya está. Son los que vivieron, si no me equivoco, el comunismo. Sí, fueron ex-repúblicas soviéticas muchas de ellas o fueron muy influenciadas por estas tendencias y saben qué es lo que está pasando. Efectivamente. Saben que no quieren estar ahí otra vez. Pero ¿sabes también lo que ha pasado con Hungría? Que en Hungría echaron a Soros. Le echaron. O sea, literalmente no dejaron que entrara ningún tipo de organización con su financiación, cerraron las puertas a todo esto. Y eso tiene su precio. Al final tú decides enfrentarte a una de las personas que financian activamente todas estas políticas globalistas y ponerte en contraposición de estas personas y encima en contra de la Unión Europea. Y teniendo en cuenta que el mundo se mueve por incentivos, ¿tú qué crees que hay detrás de esta gente? Por ejemplo, Pedro Sánchez. ¿Es dinero realmente? Soros, ¿es dinero también? ¿Qué puede haber detrás de todos estos grandes perfiles que les sigan haciendo mover toda la maquinaria hacia adelante cuando es complicado? Yo creo que ya en el caso, por ejemplo, de Soros, cuando ya tienes la parte económica cubierta, ya es una cuestión de poder y de dominio y de querer establecer una visión del mundo que tú tienes y ya está. En el caso de Sánchez yo creo que es más una parte de supervivencia. Yo he llegado aquí, tengo poder y tengo que sobrevivir. Sí, tengo una serie de presiones que a lo mejor no somos conscientes de ellas. Con esto no justifico lo que haga. No. Pero tengo que hacer esto porque es lo que toca hacer, es mi papel y a mí me han encomendado esta tarea. Pero al final no nos damos cuenta de que el político no deja de ser el que se lleva las hostias. El que de verdad tiene el poder está por detrás poniendo el dinero y diciendo tú vas a hacer esto. Y esa es la gente que realmente tiene el poder. O sea, una persona con que tiene poder no quiere ser la cara visible. Yeah. Al final es el que se lleva todas las hostias. El que si sale mal tiene que salir a dar la cara. No creo que sea así. Entonces yo creo que al final vemos a Pedro Sánchez como alguien con mucha capacidad de cambiar las cosas, pero en realidad no la tiene, se lo mandan realmente. O sea, él es un títere más que dentro del partido pues cumple la función que le toca cumplir, pero que cuando viene Europa y te dice, pues mira, vas a hacer esto, lo haces. Y no te queda otra. Y con las tonterías que hay en España de rencillas, pues resolverlas un poco. Pero el día que desde arriba quieran que caiga Pedro Sánchez, caerá. Evidentemente que caerá. ¿Y tú crees que se le consiguiera dar la vuelta a toda esta situación contra esta parte woke? ¿Vuelva el sentido común a imperar? O sea, ¿crees que España tiene salvación a corto o medio plazo? Yo creo que va a costar mucho. Porque fíjate cómo en sí muchos otros países han tenido una respuesta de la derecha mucho más fuerte, al estilo Francia, de la que tiene España. A España le cuesta mucho. España tiene como mucha fobia a la derecha, cosa que otros países en Europa no tienen tanto. Entonces creo que en España va a costar bastante más. Y creo además también que de alguna forma la crisis económica que hay en España, permanente,
hace que gran parte de la inmigración, que a pesar de que llegue, se acabe yendo a Francia, se acabe yendo a Alemania y acabe habiendo un problema más grande de inmigración en Francia o en Alemania de lo que puede haber en España. El problema es cuando Francia o Alemania cambien de políticas, empiecen a otras cosas, ¿a dónde van a ir estos inmigrantes? Claro. Ahí puede venir el problema, yo creo. ¿Tú crees que se acabará antes la Unión Europea cuando eso suceda? Y porque, claro, la Unión Europea al final es un paraguas que va redistribuyendo a todas estas personas, pero creo que para que Alemania o Francia tomen la decisión de cortar ese tipo de medidas, también debe suponer o un giro dramático en la Unión Europea o una ruptura. Yo creo que para que eso ocurriera se tendría que poner en peligro ya la supervivencia de la propia Unión Europea. Si es que el problema de la Unión Europea, lo hablamos antes fuera de cámaras, es que nació ya mal como concepto. O sea, como unión económica, perfecta. Como libre circulación de personas y de capitales, perfecto. Pero como una unión política, como lo que acaba siendo una unión política. O sea, de tener un gobierno gigante que le dice a cada país lo que tiene que hacer. O sea, eso es el mayor despropósito y ataque a la soberanía nacional en sí, porque es como te vienen de repente de Bruselas y te dicen que tienes que llevar los tapones de las botellas. ¿Por qué? Entonces yo creo que ya nace como un concepto erróneo, que podía haber sido una buena idea a nivel de comercio en sí, planteado como una unión monetaria, una unión, digamos que de potencias que podían intercambiar mercancías entre ellos libremente, pero se ha convertido en un nido de burocratización por todos los lados. Creo que ahí la oportunidad es enlazar otra vez España con Hispanoamérica. Es verdad. Con mucha fuerza. Yo creo que Hispanoamérica va a crecer mucho si hace las cosas bien. Chile yo creo que volverá a la parte más de derecha, es algo más económico, no con Gabriel Boric, que está ahora, sino que cambie otra vez hacia una parte más conservadora, porque Chile es un país más conservador. Entonces volverán a aplicar medidas económicas, Milei las está aplicando, Total. Bukele de algún modo también ha puesto orden y cierta parte económica. Total. Y creo que le va a dar sobre todo seguridad a la región, volverán a meter parte económica y Europa, si esto sigue así y la inmigración avanza y no hay una integración, porque oye, bendita la inmigración con integración, eso es extraordinario. Caray, Andorra es el ejemplo. Sí. Somos todos inmigrantes de todos los países y venimos con una sonrisa a dar lo mejor que podemos, a hacer cosas por el país. ¿Pero qué tiene Andorra? Que si te portas mal, eliges la frontera en la que te dejan. Efectivamente. Estas son las cosas que me han dicho. No sé si se cumplirá, pero... Se cumple. Se cumple. Pues si te portas mal o no cumples las normas, eliges frontera y te dejan ahí, tú te apañas. Yo cuando... Ostras, pues eso es un incentivo muy bueno a hacer las cosas bien, porque 100%. Si no te tiran... Yo cuando fue el Mundial, que te acordarías que Marruecos iba pasando de ronda y cada vez que pasaban la liaban en las calles. Fíjate. Al final, yo me acuerdo que estaba en directo y me ponía a debatir con muchos marroquíes. Me decían, no, pero es que la gente está contenta y las tal y pues bueno, salen a celebrarlo y demás. ¿Por qué os molesta? Es como porque hay formas de celebrar. Hay formas de celebrar en las cuales pues sales y celebras y otra cosa que te pongas a romper cosas y a tirar bengalas y a quemar cosas, ¿sabes? Y decían, no, pero es que al final la gente no sé cuántos... Y yo le ponía otro ejemplo, le digo... O sea, ¿te lo defendían? Sí. O sea, y yo les decía... Os voy a poner un ejemplo que vais a entender perfectamente. Andorra está literalmente llena de argentinos. Han ganado un mundial y no ha habido un solo altercado. Ni un solo altercado han ganado. Y han ganado el mundial. ¿Por qué? En España, porque Marruecos pase a las semifinales, se tienen que quemar cosas y generar altercados. ¿No entendéis que aquí hay algo que está mal? O sea, que no puede ser esa la manera de celebrar, que es tercermundista ese tipo de forma de celebrar. Y no lo entendían. Es como que lo ven como justificado. Es que no sé cuánto. Es como, no, o sea, es una cuestión de... No es un problema de inmigración. Yo ponía el ejemplo de Andorra. En Andorra hay un montón de inmigrantes, pero no hay ningún problema. No hay altercados, no hay disturbios, no hay criminalidad, no hay robos, no hay inseguridad. Es una cuestión de establecer un filtro. Y si tú no pones un filtro a países que son tercermundistas, por mucho que nos guste o no, metes a personas tercermundistas en países civilizados con costumbres y formas de actuar tercermundistas. Te puede gustar más o menos, pero cuando vienes del tercer mundo, las formas de actuar son distintas. Y tú no puedes meter a alguien que no es civilizado en una cultura civilizada y esperar que sea civilizado. Hace falta un proceso de asimilación y también incentivos a ello. Pero si tú al final llegas a este país civilizado y te agrupas con gente que es igual de incivilizada que tú, incluso que te fomenta a ser incivilizado, pues eres un incivilizado fuera de la civilización. Totalmente. Sí.